Pero cuando llegó la séptima noche, ella dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando los peces empezaron a hablar, la joven volcó la sartén con la varita y salió por donde había entrado, cerrándose la pared de nuevo. Entonces el visir se levantó y dijo: Es esta una cosa que verdaderamente no podría ocultar al rey. Después se marchó en busca del rey y le refirió lo que había pasado en su presencia. Y el rey dijo: Tengo que ver eso con mis propios ojos. Y mandó llamar al pescador y le ordenó que volviera con 4 peces iguales a los primeros, para lo cual le dio 3 días de plazo. Pero el pescador marchó enseguida al lago y trajo inmediatamente los 4 peces. Entonces el rey dispuso que le dieran 400 dinares, y volviéndose hacia el visir le dijo: Prepara tú mismo delante de mí esos pescados. Y el visir contestó: Escucho y obedezco. Y entonces mandó llevar la sartén delante del rey, se puso a freír los peces. Después de haberlos limpiado bien y en cuanto estuvieron fritos por un lado, los volvió del otro. Y de pronto se abrió la pared de la cocina y salió un negro semejante a un búfalo entre los búfalos, o a un gigante de la tribu de Hat, y llevaba en la mano una rama verde, y dijo con voz clara y terrible: oh peces, seguid sosteniendo vuestra antigua promesa. Y los peces levantaron la cabeza desde el fondo de la sartén y dijeron: Cierto que sí, cierto que sí. Y declamaron a coro estos versos: Si tú vuelves hacia atrás, nosotros volveremos. Si tú cumples tu promesa, nosotros cumpliremos la nuestra. Pero si te resistes, gritaremos tanto que acabarás por ceder. Después, el negro se acercó a la sartén, la volcó con la rama, y los peces se abrazaron, convirtiéndose en carbón. El negro fue entonces por el mismo sitio por donde había entrado, y cuando hubo desaparecido de la vista de todos, dijo el rey: Es este un asunto sobre el cual verdaderamente no podríamos guardar silencio. Además, no hay duda que estos peces deben tener una historia muy extraña. Y entonces mandó llamar al pescador, y cuando se presentó el pescador, le dijo: ¿De dónde proceden estos peces? El pescador contestó: De un estanque situado entre 4 colinas, detrás de la montaña que domina tu ciudad. Y el rey, volviéndose hacia el pescador, le dijo: ¿Cuántos días se tarda en llegar a ese sitio? Y dijo el pescador: Oh, sultán, señor nuestro, basta con media hora. El sultán quedó sorprendidísimo y mandó a sus soldados que marchasen inmediatamente con el pescador. Y el pescador iba muy contrariado, maldiciendo en secreto al efrit. Y el rey y todos partieron y subieron a una montaña y bajaron hasta una vasta llanura que en su vida habían visto anteriormente. Y el sultán y los soldados se asombraron de esta extensión desierta situada entre 4 montañas, y de aquel estanque en que jugaban peces de 4 colores: rojos, blancos, azules y amarillos. Y el rey se detuvo y preguntó a los soldados y a cuantos estaban presentes: ¿Hay alguno de vosotros que haya visto anteriormente ese lago en este lugar? Y todos respondieron: Oh, no. Y el rey dijo: Por Alá, no volveré jamás a mi capital, ni me sentaré en el trono de mi reino sin averiguar la verdad sobre este lago y los peces que encierra. Y mandó a los soldados que cercaran las montañas, y los soldados así lo hicieron. Entonces el rey llamó a su visir, porque este visir era hombre sabio, elocuente, versado en todas las ciencias. Cuando se presentó ante el rey, éste le dijo: Tengo intención de hacer una cosa, y voy a enterarte de ella.
Deseo aislarme completamente esta noche y marchar yo solo a descubrir el misterio de este lago y sus peces. Por consiguiente, te quedarás a la puerta de mi tienda y dirás a los enemigos, a los emires, visires y chambelanes, el sultán está indispuesto y me ha mandado que no deje pasar a nadie. Y a ninguno revelarás mi intención. De este modo el visir no podía desobedecer. Entonces el rey se disfrazó y ciñéndose su espada se escabulló de entre su gente sin que nadie lo viese. Y estuvo andando toda la noche sin detenerse hasta la mañana, en que el calor, demasiado excesivo, le obligó a descansar. Después anduvo durante todo el resto del día y durante la segunda noche hasta la mañana siguiente. Y he aquí que vio a lo lejos una cosa negra y se alegró de ello y dijo, es probable que encuentre allí a alguien que me contará la historia del lago y sus peces. Y al acercarse a esta cosa negra, vio que aquello era un palacio enteramente construido con piedras negras, reforzado con grandes chapas de hierro, y que una de las hojas de la puerta estaba abierta y la otra cerrada. Entonces se alegró mucho, y parándose ante la puerta llamó suavemente, pero como no le contestasen, llamó por segunda y por tercera vez. Después, y como seguían sin contestar, llamó por cuarta vez, pero con gran violencia, y nadie contestó tampoco. Entonces se dijo, no hay duda, este palacio está desierto. Y, enseguida, tomando ánimos, penetró la puerta del palacio y llegó a un pasillo. Allí dijo en voz alta, «Ah, del palacio, soy un extranjero, un caminante que pide provisiones para continuar su viaje». Después reiteró su demanda por segunda vez y tercera, y como no le contestasen, afirmó su corazón y fortificó su alma, y siguió por aquel corredor hasta el centro del palacio. Y no encontró a nadie, pero vio que todo el palacio estaba suntuosamente revestido de tapices, y que en el centro de un patio interior había un estanque coronado por 4 leones de oro rojo, de cuyas fauces brotaba un chorro de agua que semejaba perlas y pedrería. En torno veíanse numerosos pájaros, pero no podían volar fuera del palacio por impedírselo, una gran red tendida por encima de todo. Y el rey se maravilló al ver aquellas cosas, aunque afligiéndose por no encontrar a alguien que le pudiese revelar el enigma del lago, de los peces, de las montañas y del palacio. Después se sentó entre 2 puertas y meditó profundamente. Pero de pronto oyó una queja muy débil que parecía brotar de un corazón dolorido, y oyó una voz dulce que cantaba quedamente estos versos. Mis sufrimientos, ay, no he podido ocultarlos, y mi mal de amores fue revelado, y ahora el sueño se aparta de mis ojos para convertirse en insomnio constante. Oh, amor, viniste al oír mi voz, pero cuánta tortura dejaste mis pensamientos. Ten piedad de mí, déjame gustar del reposo, y sobre todo, no vayáis a visitar a aquella que es toda mi alma para hacerla padecer, porque ella es mi consuelo en las penas y peligros. Cuando el rey oyó estas quejas amargas, se levantó y se dirigió hacia el lugar de donde procedían. Llegó hasta una puerta cubierta por un tapiz. Levantó el tapiz y en un gran salón vio un joven que estaba reclinado en un gran lecho. Este joven era muy hermoso. Su frente parecía una flor, sus mejillas, igual que la rosa, y en medio de una de ellas tenía un lunar como una gota de ámbar negro. Ya lo dijo el poeta. El joven es esbelto y gentil, sus cabellos de tinieblas son tan negros que forman la noche, su frente es tan blanca que ilumina la noche. Nunca los ojos de los hombres presenciaron una fiesta como el espectáculo de su gracia.
Le conocerás entre todos los jóvenes por el lunar que tiene en la rosa de su mejilla, precisamente debajo de uno de sus ojos. Al verle, el rey, muy complacido, le dijo: La paz sea contigo. Y el joven siguió echado en la cama, vistiendo un traje de seda bordado de oro, con un acento de tristeza que parecía extenderse por toda su persona. Devolvió el saludo al rey y dijo: Oh, señor, perdona que no me pueda levantar. Pero el rey contestó: Oh, joven, entérame de la historia de ese lago y de sus peces de colores, así como del misterio de este palacio y de la causa de su soledad y de tus lágrimas. Al oírlo, el joven derramó nuevas lágrimas que corrían a lo largo de sus mejillas, y el rey se asombró y le dijo: Oh, joven, ¿qué es lo que te hace llorar? Y el joven respondió: ¿Cómo no he de llorar si me veo en este estado? Y el joven, alargando las manos hacia el borde de su túnica, la levantó. Y entonces el rey vio que toda la mitad inferior del joven era de mármol, y la otra mitad, desde el ombligo hasta el cabello de la cabeza, era de un hombre. Y el hombre dijo al rey: Sabe, oh señor, que la historia de los peces es una cosa tan extraordinaria que si se escribiera con una aguja en el ángulo interior del ojo, a fin de que todo el mundo la viera, sería una gran lección para el observador cuidadoso. Y el joven contó la historia que sigue. Historia del joven encantado y de los peces. Sabe, oh señor, que mi padre era rey de esta ciudad. Se llamaba Mahmud y era rey de las Islas Negras y de estas 4 montañas. Mi padre reinó 70 años y después se extinguió en la misericordia del retribuidor. Después de su muerte fui yo sultán y me casé con la hija de mi tía. Me quería con amor tan poderoso que si por casualidad tenía que separarme de ella, no comía ni bebía hasta mi regreso. Y así siguió bajo mi protección durante 5 años, hasta que fue un día al hammam, después de haber mandado al cocinero a prepararse los manjares para nuestra cena. Entré en el palacio y, reclinándome en el lugar de costumbre, mandé a 2 esclavas que me hicieran aire con los abanicos. Una se puso a mi cabeza y otra a mis pies. Pero pensando en la ausencia de mi esposa, se apoderó de mí el insomnio y no pude conciliar el sueño, porque si mis ojos se cerraban, mi alma permanecía en vela. Oí entonces a la esclava que estaba detrás de mi cabeza hablar de este modo a la que estaba a mis pies. ¡Oh, Masauda! ¡Qué desventurada juventud la de nuestro dueño! ¡Qué tristeza para él tener una esposa como nuestra ama, tan pérfida, tan criminal! Y la otra respondió: Maldiga Alá a las mujeres adúlteras, porque esa infame nunca podrá tener un hombre mejor que nuestro dueño, y sin embargo se pasa las noches en el lecho de unos y otros. Y la primera esclava dijo: Nuestro dueño debe de ser muy impasible cuando no hace caso a las acciones de esa mujer. Y repuso la otra: ¿Pero qué dices? ¿Puede sospechar siquiera nuestro amo lo que ella hace? ¿Crees que la dejaría en libertad de obrar así? Has de saber que esa pérfida pone siempre algo en la copa en que bebe nuestro amo todas las noches antes de acostarse. Le echa bang y le hace dormir con eso. En tal estado no puede saber lo que ocurre, ni a dónde va ella, ni lo que hace. Entonces, después de darle a beber el bang, se viste y se va, dejándole solo, y no vuelve hasta el amanecer. Cuando regresa, le quema una cosa debajo de la nariz para que la huela, y así despierta a nuestro amo de su sueño. En el momento que oí, oh Señor, lo que decían las esclavas, se cambió en tinieblas la luz de mis ojos, y deseaba ardientemente que viniera la noche para encontrarme de nuevo con la hija de mi tío. Por fin volvió del hammam, y entonces se puso la mesa, y estuvimos comiendo durante 1 hora, dándonos mutuamente de beber, como de costumbre.
Después pedí el vino que solía beber todas las noches antes de acostarme, y ella me acercó la copa. Pero yo me guardé muy bien de beber y fingí que la llevaba a los labios, como de costumbre, pero la derramé rápidamente por la abertura de mi túnica, y en la misma hora y en el mismo instante me eché en la cama, haciéndome el dormido. Y ella dijo entonces: duerme, y así no te despiertes nunca más. Por Alá, te detesto, y detesto hasta tu imagen, y mi alma está harta de tu trato. Después se levantó, se puso su mejor vestido, se perfumó, se ciñó una espada y abriendo la puerta del palacio, se marchó. Enseguida me levanté yo también y la fui siguiendo hasta que hubo salido del palacio, y atravesó todos los zocos y llegó por fin hasta las puertas de la ciudad que estaban cerradas. Entonces habló a las puertas en un lenguaje que no entendí, y los cerrojos cayeron y las puertas se abrieron y ella salió. Y yo eché a andar detrás de ella sin que lo notase hasta que llegó a unas colinas formadas por los amontonamientos de escombros y a una torre coronada por una cúpula y construida de ladrillos. Ella entró por la puerta y yo me subí a lo alto de la cúpula, donde había una terraza, y desde allí me puse a vigilarla. Y he aquí que ella entró en la habitación de un negro muy negro. Este negro era horrible, tenía el labio superior como la tapadera de una marmita y el inferior como una marmita misma, ambos tan colgantes que podían escoger los guijarros entre la arena. Estaba podrido de enfermedades y tendido sobre un montón de cañas de azúcar. Al verle, la hija de mi tío besó la tierra entre sus manos y él levantó la cabeza hacia ella y le dijo: desdicha sobre ti, como has tardado tanto. He convidado a los negros que se han bebido el vino y se han entrelazado ya con sus queridas. Y yo no he querido beber por causa tuya. Ella contestó: oh, dueño mío, querido de mi corazón, no sabes que estoy casada con el hijo de mi tío, que detesto hasta su imagen y que me horroriza estar con él. Si no fuese por el temor de hacerte daño, hace tiempo me habría derruido de toda la ciudad, en la que solo se oiría la voz de la corneja y el mochuelo, y además habría transportado las ruinas al otro lado del Cáucaso. Y contestó el negro: mientes, infame, juro por el honor y por las cualidades viriles de los negros y por nuestra infinita superioridad sobre los blancos, que como vuelvas a retrasarte otra vez a partir de este día, repudiaré tu trato y no pondré mi cuerpo encima del tuyo. Oh, pérfida traidora, de seguro que te has retrasado para saciar en otra parte tus deseos de hembra. ¡Qué basura! Eres la más despreciable de las mujeres blancas. Después la cogió debajo de él y llegó entre ellos aquello que llegó. Así narraba el príncipe dirigiéndose al rey, y prosiguió de este modo: cuando oí toda aquella conversación y vi con mis propios ojos eso que siguió entre ambos, el mundo se convirtió en tinieblas para mí, y no supe ni dónde estaba. Enseguida la hija de mi tío rompió a llorar y a lamentarse humildemente entre las manos del negro, y le decía: oh, amante mío, orgullo de mi corazón, no tengo a nadie más que a ti. Si me despidieses me moriría, oh amor mío, luz de mis ojos. Y no cesó en su llanto ni en sus súplicas hasta que la hubo perdonado. Entonces, llena de alegría, se levantó, se quitó todos los vestidos, incluso el calzón, y se quedó completamente desnuda. Y dijo después: amo mío, ¿tienes con qué alimentar a tu esclava? Y contestó el negro: levanta la tapadera de la cacerola. Allí encontrarás un guisado de huesos de ratones que ha de satisfacerte. En este jarro que ves ahí hay buza y la puedes beber. Y ella comió y bebió, y fue a lavarse las manos. Después se acostó sobre el montón de cañas y completamente desnuda se acurrucó contra el negro, cubriéndose con unos harapos infectos. Al ver todas estas cosas que hacía la hija de mi tío, no pude contenerme más, y bajando de la cúpula y precipitándome en la habitación, cogí la espada que llevaba la hija de mi tío, resuelto a matar a ambos,
y comencé por herir primeramente al negro, dándole un tajo en el cuello, y creí que había perecido. En este momento, Sherezada vio aproximarse la mañana y se calló discretamente. Y cuando lució la mañana, Shahriar entró en la sala de justicia, y el diván estuvo lleno hasta el fin del día. Después el rey volvió al palacio, y Doniazada dijo a su hermana: «Te ruego que prosigas tu relato». Y ella respondió: «De todo corazón y con homenaje debido».